escogí para la monografía que presenté para optar por el título de historiador de la Universidad del Valle. Su nombre es La divulgación de la astronomía de Santiago de Cali, 1980-2023. Más adelante les explico por qué escogí esta temporalidad. Y pues es una aproximación histórica. Cuando empecé el trabajo decía que iba a hacer la historia de la astronomía en Cali, luego fui delimitando a la divulgación de la astronomía y finalmente terminé con una aproximación histórica. Eso es para que nos demos cuenta de que hablar de historia es un tema complejo. Hacer historia no es solamente acumular información y hacer cronologías, sino que hay que sustentar todo lo que se encuentra. Bueno, ya entraremos ahorita en materia con eso. Esta fue la imagen que se utilizó para la publicidad. Y estos son los contenidos que traté como de sacar del trabajo de grado para comentarles pues lo más próximo a lo que había hecho. Es como lo más sustancial de mi trabajo de grado y es, empecé, porque es importante empezar el trabajo definiendo lo que es la historia, la metodología que utilizamos, hacer como un estado del arte de la historia de la astronomía en Colombia, la educación de la astronomía en Cali, y bueno, ahí se desprenden pues las entidades en las que decidimos hacer énfasis, que son el Planetario de la Base Aérea, Marco Fidel Suárez, la Asociación de Astrónomos Aficionados Antares, la Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali ASAFI y la Escuela de Astronomía de Cali. También se hace mención especial del Observatorio Astronómico del Valle y de algunas universidades locales que consideramos han aportado a la divulgación de la astronomía. Y bueno, las conclusiones. No sé si el público que está aquí también prefiera al final dejar las preguntas, pues porque la idea es que sea un espacio también participativo, porque como no puedo leer las preguntas de los que están ahí en las redes, o si Jonathan se puede meter también a Facebook y si bueno, ustedes me contarán. Bueno, también me gustaría saber si me están escuchando bien, porque estoy como preocupada porque no me escuchen. Pero bueno, para poder entregar mi trabajo. ¿Sí? Ahora se escucha bien, no tengo que estar mirando para allá. Bueno, me pidieron para entregar el trabajo en la biblioteca hacer un resumen. Soy malísima para hacer resúmenes, pero al final lo logré. Entonces, básicamente lo que se hizo en este trabajo fue reconstruir la historia de la divulgación de la astronomía en Cali. Quisimos saber cómo ha evolucionado la astronomía desde la creación del primer grupo de astronomía en 1983, que fue el Grupo Antares, hasta el presente. Y de qué manera estos grupos han aportado en la construcción de una cultura científica. Nuestra hipótesis es que estos grupos, por medio de la gestión, por medio de la organización de muchas actividades, han contribuido a la creación de una cultura científica. Esa fue nuestra hipótesis. Y bueno, ya veremos al final si la confirmamos o la refutamos. También hicimos un énfasis en las instituciones que permitieron que estos grupos divulgaran ciencia, principalmente instituciones culturales como bibliotecas, museos. El Colombo Americano entraría como una institución también. El Colombo Americano, diferentes entidades culturales. Colombo francés. Colombo francés, sí, es el Colombo francés. Bueno, y pues también desde la Universidad del Valle encontramos que ha habido un gran aporte. Y bueno, las palabras claves que pusimos fueron astronomía, divulgación de astronomía, teoría de la ciencia y divulgación de la astronomía. Fuimos cuidadosos de no poner la palabra divulgación científica porque es que la divulgación científica pues abarcaría otros campos como la física, la matemática, bueno, todas las áreas de la ciencia en general y pues tampoco nos queríamos meter en camisa de 11 varas. Bueno, más adelante les comentaré eso mejor. Y también, bueno, parece importante emprender una carrera por la defensa de la historia, porque, bueno, y también reconocer que la palabra historia, pues, tiene una especie de uso ambiguo, ¿no? Porque, pues, al mismo tiempo que puede referirse a una realidad de lo histórico, también
se habla de la disciplina que estudia la historia. Entonces, eso se ha prestado también para confusiones. Entonces, hay personas que creen que la historia solamente son los hechos, pero se olvidan que también hay una disciplina que se encarga del estudio de estos hechos. Entonces, por eso me pareció pertinente hacer la claridad. Y bueno, también para ayudar a esta ambigüedad, para ayudar a solucionar esta ambigüedad, se creó la palabra historiografía, que significa escritura de la historia, y esta es ya más dedicada a la disciplina, ¿no? Para designar la disciplina de la historia y ya se crean y a esta se le agregan las diferentes corrientes historiográficas. Y la que le compete a este trabajo en particular es la corriente historiográfica de la historia de la ciencia. Quisimos utilizar también la historia cultural, basándonos en un historiador de la ciencia que se llama Esteban Paul Valero, que es de Bogotá, y él habla de los artefactos culturales, que son mecanismos dinamizadores para divulgar la ciencia. Entonces, bueno, eso fue lo que encontramos, ya entraremos aquí en materia. El trabajo básicamente fue todo de tipo cuantitativo, se realizaron entrevistas, encuestas, aunque en la encuesta pudimos obtener unas gráficas que podrían ser cualitativas, en mayor parte la encuesta fue de tipo cuantitativo. Se realizó prensa especialmente para hacer triangulación de fuentes con la fuente oral que teníamos por medio de la entrevista y en las entrevistas nos daban muchas fechas y estas fechas las íbamos y las buscábamos en la prensa para, para constatar la información. No es porque no creyéramos en lo que nos decía el entrevistado, porque por ahí un evaluador nos comentó que si acaso no creíamos en la persona que estábamos entrevistando, no, no es eso. Lo que pasa es que en la historia todo tiene que estar soportado, no podemos hablar sin tener un soporte de archivo, o sea, no podemos hacer conclusiones sin que estén soportadas y pues la regulación de fuente nos ayuda a corroborar que la información que nos están dando es correcta. De hecho, en algunas entrevistas, particularmente en la del señor Guillermo Vega, en paz descanse, él nos contó muchas cosas valiosas, pero no recordaba ni un solo año. Entonces ahí nos tenemos mucha información, pero no nos dio fechas. Y, por ejemplo, en la entrevista que le hicimos a Jaime Aparicio, ya también vacilaba mucho con las fechas. Entonces, al final, por eso fue muy difícil encontrar en la prensa la situación a la primera conferencia que se realizó en la Cámara de Comercio de Cali en 1983. Consultamos prensa de 1983 en varios periódicos y no pudimos encontrar la noticia, así que si alguien que está viendo esta conferencia la encuentra, hay plática. Bueno, hacia ahí, como les contaba, vimos El País, el Diario Occidente, el Crisol, y se realizaron otras publicaciones, pues digamos, no son formales, pero que fue una empresa de los grupos, especialmente la Escuela de Astronomía de Cali, del grupo GEA, que crearon Meridiano 76. Ahí también podemos encontrar información valiosa sobre actividades que se han realizado, que se realizaron en la época en que circuló ese boletín astronómico. Bueno, también, ahí no lo menciono, pero también realizamos algunas circulares de astronomía realizadas por el profesor Antonio Bernal. Ahí también encontramos información valiosa y hay otra revista creo que se llama Astronomía Colombiana, se me escapa el nombre. Astronomía Colombia. Astronomía Colombia es otra revista muy valiosa que también circuló por esa época, que también era editada por el señor Antonio Bernal. De esa revista también obtuvimos bastante información. Bueno, esto aquí ya lo he hablado y bueno, creo que de los descubrimientos más interesantes que hice para este trabajo fue el trabajo que ha hecho la profesora Diana Obregón Torres en el campo de historia de la ciencia. ¿Sí están escuchando?
La voz sí, sino que la pregunta si sí estaba con ella en la cámara. Si estoy saliendo en la cámara, yo no te- es que estoy en jaque, es que no sé si mirar allá o mirar acá. Estás como mirando. Estoy mirando indefinido. Sí. Ahí está, pues, ¿no? Está mirando aquí. Una voz en cámara no salió. ¿No? Ahí, Ahí. ahí. Pero no se puede correr un poquito. Ah, para atrás. ¿Para atrás o para acá? Yo creo que para atrás. Para atrás para poder que abarque todo. Aprovecho para tomar algo. Sí, ahí sí me veo. Es que estoy en jaque, no sé si mirar allá o mirar acá. Así que voy a mirar para acá. Sí, mejor. Bueno, les comentaba que uno de los descubrimientos más importantes fue descubrir la obra de la profesora Diana Obregón Torres, porque ella tiene un trabajo muy adelantado sobre la historia de la ciencia en Colombia. También otro descubrimiento valiosísimo fueron los 12, 13 tomos que no me leí, pero que si alguien quiere hacer divulgación, la historia de la divulgación de la ciencia o la historia de la ciencia, pues se puede aportar, se puede apoyar en estos textos. Y sí, esos fue los que publicó Conciencias, que se llaman Historia Social de la Ciencia en Colombia y pues están por temáticas, medicina, astronomía, geografía, de todas las áreas del conocimiento relacionado con la ciencia y la matemática, que ahí figura el profesor Luis Carlos Alcudea. También hay un capítulo para astronomía que lo hace lo hizo Jorge Arias de Grey. Y bueno, esos fueron como la metodología que se utilizó para este trabajo. Y bueno, hicimos un repaso sobre la astronomía en Colombia, que nos llevó a averiguar pues qué prácticas de astronomía se han hecho pues desde la época incluso de la colonia, y nos encontramos un texto valiosísimo de Franz Appel que se llama El ideal de lo práctico, y él allí habla de las prácticas neogranadinas de la ciencia. Se hace una mención especial a Mutis, a la expedición botánica, se habla del papel ya después de Mutis con el observatorio que creó en 1803, ¿sí? Está el mismo papel corregir. Y bueno, a partir de ese momento, pues el observatorio entra a tener un papel crucial en la formación de científicos en el país, aunque pues, como se pudo evidenciar en estos trabajos, al principio había una disputa entre lo práctico y lo científico, ¿no? De hecho, por eso se llama el libro El ideal de lo práctico, porque Stafford evidenció que, pues, se hacía más empeño por la práctica, por la ingeniería, que por la ciencia como tal, las ciencias duras. Y bueno, pues ahí vimos la historia, el papel dinamizador pues, del Observatorio Astronómico Nacional, que en la actualidad se encuentra en los predios de la Casa de Nariño, en el jardín, particularmente en el jardín de la Casa Presidencial. Ahí está el observatorio. El histórico. Sí, sí, el Observatorio Astronómico Nacional. Claro, luego, cuando construyen la moderna sede de la Universidad Nacional de Colombia, de Usaquillo, no se llevan, construyen allá también un observatorio, y el Observatorio Astronómico Nacional pasa a ser sede de este observatorio que construyen en la sede de la universidad, en el campus de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces creo que actualmente se llama sede histórica. La que está en la casa de Nariño. La que está en la Casa de Nariño, es la sede histórica, y todavía van allá y hacen actividades pues, y muestran el espacio. Entonces, bueno, ahí como hacer un recuento hacia atrás, eso fue lo que encontramos como más relevante, el papel del Observatorio Astronómico Nacional. Y bueno, pues de ahí incluso se tiene el registro de las primeras prácticas divulgativas que pudimos encontrar en Colombia. Bueno, para este trabajo
hicimos algo que pues, tal vez muchas personas no estén de acuerdo, pero pues a nosotros nos pareció la mejor forma de abordar el trabajo y es hacer la división entre la divulgación de la astronomía formal. O sea, la separamos para poder analizarla. ¿Por qué? Porque es que divulgación de astronomía, la divulgación de astronomía la metimos en el ámbito no formal netamente, porque no es formación formal de astrónomos, sino es divulgación. Y eso nos ayuda, no sé si estoy siendo cierta, ¿lo que están perdiendo? Ok, gracias. Entonces, eso nos ayuda porque así podemos ver que tanto instituciones formales como universidades, avaladas por el Ministerio de Educación Nacional, como instituciones culturales no formales han divulgado astronomía. Es decir, desde la academia y desde las instituciones no formales también se ha divulgado astronomía y nos permitió dar pues, una mirada más grande. Y pues ahí entrarían en ese paquete los seminarios, los simposios, las materias selectivas que se han dictado, los diplomados, no sé si ya lo dije. Y bueno, encontramos también que desde la academia se ha hecho también divulgación científica con entidades como, con eventos astronómicos como el COCOA, que reúne a los profesionales en astronomía del país, en distintas áreas de la astronomía. Y también de este congreso, este congreso es muy importante porque ahí se crea la red de estudiantes de astronomía. Es importante porque intenta integrar a las personas que estudian astronomía en este momento a nivel nacional. Y también ya una comunidad de divulgación de la ciencia un poco desde la academia de Astrocom, que a su vez está asociada a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y esta está conformada por astrónomos, astrofísicos, cosmólogos. Entonces ellos pues, hacen también un aporte significativo a la divulgación de la astronomía pues, entre la academia. Bueno, aquí también puse que se realizó un cuadro con materias o cursos selectivos en una tabla. Voy a ver si la puedo compartir rápidamente. Vamos a ver. Vale, estamos las chicas. No sé si hasta este momento hay preguntas por ahí sueltas. Hasta por aquí. No sé si pueden verla. ¿Pueden ver ustedes la tabla? Correcto. ¿Se puede ampliar un poquito más? Bueno, hicimos una encuesta buscando saber pues en las principales universidades que iba a ser de astronomía. Encontramos que en el instituto, les voy a mencionarlo así, ustedes van leyendo si quieren, pues en la Universidad Tecnológica, el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, ITM, hay electivas de astronomía, en la Javeriana Cali, en la Javeriana de Bogotá sabemos que también existen, pero pues no conseguimos que contestara la encuesta. En la Universidad Autónoma Occidente acá en Cali, en la Universidad de Antioquia, que aprovecho también para decir que es la única universidad de Colombia que tiene un pregrado en astronomía. Y bueno, y que en la Universidad de Antioquia hay algo chévere y es que cualquier estudiante de cualquier carrera puede matricular, aunque una materia, una sola vez de cualquier tema, de la que coja. Entonces, cualquier estudiante puede tener la oportunidad de ver estas materias. Eso me pareció algo interesante. La Universidad de La Sabana en Bogotá, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad del Bosque, la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, ahí también lo separé por la facultad y departamento donde se dictan donde están asociadas las asignaturas. La Universidad Sergio Arboleda y la Universidad Surcolombiana, donde
dicta la materia Javier Fernando Rúa Restrepo, muy queridísimo por estas tierras. Bueno, entonces, como vamos viendo, pues hay divulgación también desde la academia, pues ya que por medio de estos cursos muchos estudiantes se acercan, tal vez de una manera más profesional a la astronomía. Bueno, y ahora pues la divulgación desde las entidades no formales, y ahí metimos a los planetarios, a los observatorios astronómicos y a los grupos de aficionados a la astronomía. Pudimos evidenciar que desde mediados del siglo XX se empezaron a conformar grupos en el país. El primer grupo en crearse fue Astrónomos Autodidactas de Colombia, SASAC, que en el momento cambiaron su nombre, que se llaman Astrónomos Aficionados de Colombia. Recientemente cambiaron su nombre, pero antes se llamaban así. Fue creado en 1965. Tenemos también la Sociedad Julio Garavito de Medellín, que se creó en 1974, y la Asociación Colombiana de Astrónomos Aficionados, ACAFA, que ahora vamos a ver que ACAFA jugó un papel importantísimo en la creación del primer grupo de astronomía en Cali. ACAFA, no pudimos obtener fecha de qué año se creó ACAFA. Hay información que fue muy difícil de conseguir. Así que si alguien tiene el dato por ahí de qué año se creó ACAFA, gracias. Bueno, y vamos a hablar luego de la Red de Astronomía de Colombia, y puse un asterisco ahí en 40 años, porque si contamos el primer congreso celebrado por ACAFA en Medellín en 1981, pues la RAC, pues los primeros encuentros de astronomía tendrían más de 40 años. Si contamos la creación de la RAC en Barranquilla en 1997, pues tendría 27 años, y si lo contamos en 1998 acá en Cali, pues 26. ¿Y tienen la cuenta? Bueno, también posteriormente se formará, en el apartado anterior se mencioné, sí, que luego se formó en el 83 Antares, y en el 84 se fundó el grupo Halley en la ciudad de Bucaramanga. Es que me salté eso y pasé a hablar de la RAC. Bueno, la RAC jugó un papel importante porque se ha encargado de unir a los grupos de aficionados a la astronomía, como nosotros, como la escuela, y a SAB y Antares, a nivel nacional. Es una red que ha buscado, por medio de encuentros, unir a todas las personas que divulgan ciencia en sus diferentes ciudades. Y también, pues, en sus principios, y bueno, ya un poco en la actualidad, también contaba con la presencia de profesionales, especialmente del Observatorio Astronómico Nacional, como los profesores Benjamín Calvo, el otro, Juan Diguera, y el profesor Gregorio Portilla, y en la actualidad el profesor que es muy activo, que es el profesor Santiago Vargas. Han sido muy próximos a la RAC y a la divulgación de la ciencia. Bueno, ya voy bien de tiempo. Listo. Bueno, ya entrando en lo que concierne a la divulgación de la astronomía en Cali, nos encontramos algo muy bonito que yo de hecho le comentaba a Marino, que es como si la historia de un grupo estuviese contenida como las matriuscas. Uno fue destapando y se dio cuenta que hubo un inicio, y a partir de ese, pues, se fueron creando los grupos. ¿Por qué? Pues porque Antares, que es el primer grupo, se crea en 1983. De Antares hay un grupo de estudiosos que crea la Asociación para el Avance, la Fundación para el Desarrollo de la Astronomía, el FDA, que fue fundado por Giovanni Balandito y el profesor Jorge Francisco Estero, pues que le quería meter más matemática a la divulgación. Bueno, este grupo no duró mucho, hicieron algunas jornadas divulgativas. De hecho, nos cuenta un compañero, Carlos Jaramillo, que ellos dictaron el primer curso de astronomía en Cali porque ellos dieron un curso de astronomía en el Colegio Bergman.
solo que no pudimos como encontrar mucha información de esto y por eso no lo pusimos en el trabajo, pero pues lo tenemos ahí en remojo, pero les tiramos el dato. Después del FDA sale Giovanni Baraldica y en 1991, como nos cuenta Luz Marina, impulsado por el eclipse del 91, crea la Asociación de Astrónomos Aficionados ASAPI. Y luego de ASAPI también se desprende la Escuela de Astronomía de Cali, que inicialmente también fue formada por un grupo de asafinos que querían estudiar más, dedicarse más al estudio, a hacer cursos, a crear un grupo de estudio. Realmente surgió, fue como un grupo de estudios. Sí, y por eso decidió un momento independizarse y es así como en 1997 se crea la Escuela de Astronomía de Cali. Ahí es la escuelita de ahorita. Bueno, también nos parece importante resaltar que también surgieron grupos de estudio en el que participaron profesores de la Universidad del Valle, el grupo de estudio Galileo, que fue liderado por el profesor Rafael Bustamante, para descanse, el profesor Gabriel Conde, y también pues en su momento en calidad de aficionados participaba Juan Carlos Mejía y el señor Hugo Manjarres. Digo que en su calidad de aficionado porque es que ahorita Juan Carlos Mejía tiene maestría en astrofísica, entonces ya no es ningún aficionado, ya es un profesional. Bueno, y también hay que hacer mención especial también al grupo de estudios astronómicos de la Universidad del Valle, el grupo GEA. Este grupo fue creado en 1994 por iniciativa de estudiantes univallunos y fue liderado por Gustavo Murillo, Milton Medina, Germán Darío Rojas, Giovanna Vallejo, Enzo Fernández y Víctor Hugo Guevara. Este grupo fue el que junto con la Escuela de Astronomía de Cali crearon el boletín de astronomía que se llamaba Meridiano 76. Lastimosamente, este grupo no pudimos saber en qué año con exactitud se terminó, si fue en el 2001 o en el 2010. Nos dimos cuenta que este grupo, en su época de estudiantes de la Universidad del Valle, participaron personas como Lauren Flor Torres, que actualmente es profesora del programa de astronomía de la Universidad de Antioquia, es doctora también en astrofísica, también perteneció Juan Carlos Mejía, y también pues varias personas que han estado en este grupo hicieron estudios relacionados con astronomía. Lastimosamente no nos pudimos comunicar con el señor Gustavo Murillo, pero él también realizó, hasta donde tenemos entendidos, realizó estudios de posgrado relacionados con la astronomía y dicta una materia de astronomía en la universidad. Sí. Se dice, bueno, es ahí, así que la historia del grupo GEA pues también queda un poco pendiente de construir. Y algo importante que descubrimos en este trabajo fue la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Creo que las personas que estén interesadas en hacer la historia de la ciencia en Colombia podrían revisar el trabajo que hizo la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia en materia de divulgación científica. Y como nos comentaba el profesor Luis Carlos Arbolea, aquí es la primera vez que se presenta la Ley de Ciencia y Tecnología y se promueve la idea de la apropiación social del conocimiento que hasta el presente se utiliza en muchos programas de divulgación científica. Entonces, pues es importante tener en cuenta este referente en cuanto a la divulgación científica. Nosotros no profundizamos mucho ahí porque pues ya nos iríamos por otro camino. Bueno, ya entramos a hablar de la astronomía como tal y tal. ¿Por qué empezamos por el planetario de la base militar Marco Fidel Suárez, de la escuela de aviación, perdón, de la escuela de aviación Marco Fidel Suárez? Pues resulta que en Cali se instaló el primer planetario de Colombia. Entonces, nos toca necesariamente empezar por ahí. Es muy bonita la historia de este planetario porque comparte historia con el planetario de la Escuela Naval José Almirante Padilla de Cartagena y el planetario de la UTP en Pereira. Como les decía, este planetario se instaló, se inauguró el 28 de abril
de 1967 en las instalaciones de la MAVI. Y inicialmente fue instalado con unas lonas y su domo era de 6 metros de diámetro. Posteriormente se hace una instalación para instalar el equipo y se agranda a 8 metros de diámetro la cúpula del planetario. Y pues se quedó en las instalaciones en las que actualmente está. Es muy curioso porque este planetario lo vieron en una feria, en lo que hoy conocemos como Corferias. Era una feria de ciencia y tecnología y estaba expuesto en la sala de los alemanes, de la empresa Carl Zeiss, y allí vieron el domo y pensaron que podía ser útil en la formación astronómica de los cadetes. Y pues inicialmente ese fue su propósito, ¿no? Para formar a los cadetes, porque pues antes necesitaban más astronomía de posición. Ahorita pues con la llegada del GPS, creo que muchos profesores de astronomía de posición se están quedando sin trabajo. Bueno, pero aún así, pues el planetario siguió sirviendo como espacio de divulgación. El planetario a lo largo de estos más de 40 años ha recibido colegios, universidades, a los grupos de astronomía también fueron muchas veces con los aficionados allí, incluso docentes como el profesor de Marina, el profesor Marino, llevaban a sus estudiantes de los respectivos cursos al planetario. Incluso el profesor Rafael Bustamante durante muchos años asesoró y ayudó en la calibración de los programas a don Hugo Robles. Bueno, aunque el planetario de la UTP se compra directamente a Carl Zeiss en 1971, entendimos que están relacionados porque de aquí de Cali nos contó un Hugo, se fue un técnico a explicarle el manejo del planetario y les prestaron incluso muchas imágenes para proyectar en el proyector del domo del planetario de la UTP. Y bueno, ahí pusimos como dato que el planetario de Bogotá fue inaugurado en 1969, 2 años después, el de Medellín en el 84 y el de Barranquilla en el 95. Entonces tuvimos el primer planetario. Tenemos algo con que presumir. Y pues esta es una foto de afuera de las instalaciones del planetario. Ahí está Don Hugo. Estos son las diapositivas que se ponen para hacer la proyección. Ahí está el director, don Hugo Robles, que pues también aprovechamos para hacer un reconocimiento especial, porque él es el que ha tenido vivo ese planetario, porque de profesión es ingeniero mecánico. Entonces, durante estos más de 50 años, él le ha hecho el mantenimiento y ha reparado y se ha conseguido cuanta cosa ha podido para poder tener en funcionamiento el sistema de proyección mecánico del planetario. Y pues ahí está Don Hugo. Y pues recientemente el planetario estuvo cerrado mucho tiempo y lo reabrieron justamente el año pasado y le hicieron un homenaje a Don Hugo por su dedicación. De hecho, él está pensionado actualmente, pero pues lo siguen llamando porque pues él es el que le da vida al planetario. Que lo saben poner a funcionar. Sí, y pues dice que está capacitando a unos chicos que se llama la Comisión Astronómica y pues la idea es dejar a alguien que pues que siga o porque me dicen que han estudiado la posibilidad de cambiar el sistema de proyección del planetario, pero por tema de costos pues no lo han hecho. Y bueno, ahora ya seguimos con Antares. Como les comentaba, Antares fue el primer grupo y la historia de Antares también es muy linda porque es como una suma de casualidades. Resulta que en 1981 Antonio Bernal y Gabriel Jaimes, Gabriel Jaimes Gómez, es que se me escapa el nombre. Creo que aquí lo tengo. Sí, Gabriel Jaime Gómez, ajá. Ellos hicieron un encuentro de astronomía en Medellín en 1981
y como les fue también, de hecho creo que trajeron a un astrónomo y todo eso fue por lo alto, fue una actividad muy patrimonio, exacto, lo trajeron y pues contó pues con muchas actividades educativas y fue todo un éxito. Después dijeron que querían hacer un evento de astronomía, pero en una ciudad donde pues no hubiese nada, que estuviese virgen pues, que no hubiese nada. Entonces se contactaron con un personaje clave que si algún día me dedico a hacer historia intelectual, me gustaría estudiar este personaje, que se llama Joaquín Vallejo Arbeláez. Este señor es un referente en... ¿Cómo? Que se está vivo todavía. No, creo que ya falleció. Señor, sí, señor Joaquín Vallejo Arbeláez, sí, él fue ministro y él estudió en la Escuela de Minas de Medellín. Y él, pues, le gustaba mucho la ciencia, tenía un periódico y todo. Es muy interesante la vida de este personaje y es a este personaje a quien contacta el profesor Bernard y el señor Gabriel, el profesor Gabriel Jaimes para proponerle que se hiciera una conferencia de astronomía en Cali. Entonces, el señor Joaquín Vallejo Arbeláez consigue el espacio en la Cámara de Comercio de Cali. Y allá llegaron 5 personas. y 3 señores, como lo cuenta, esto sí es contado por Jaime Aparicio, 3 señores pensaban que era una charla de astrología. Para que llegaran. Suele pasar, suele pasar. Y es que ay, esto no era la historia de la astrología. Uy, no podría ser la pica con esa historia. Bueno, retomando. Entre los personajes que llegaron a esta conferencia, porque vino de Medellín el profesor Bernal y Gabriel Jaime, y pues llegaron a la conferencia y todo, pues estaban esperando que llegara la gente, y esa vez solamente llegó el señor Jaime Aparicio, no pronuncio el otro apellido porque es muy difícil, y el señor José Alejandro Saucedo. ¿Sí es José Alejandro? Sí, no, Alejandro Saucedo. Alejandro Saucedo. Pero aquí debe estar también. Ya está. Bueno, por ahí lo tengo que tener. Bueno, el caso es que llegaron 2 personas interesadas en la astronomía, que era Jaime Aparicio y el señor Alejandro Saucedo. Por eso puedo contar eso aquí porque después me olvidar. Jaime Aparicio ha sido un reconocido deportista de la ciudad, porque fue medallista en los 5 Juegos Panamericanos realizados en 1971 aquí en la ciudad de Cali. Y él nos cuenta que mientras entrenaban en el estadio, él aprovechaba que las luces estaban apagadas para observar las estrellas. Llegaba allí para hacer, me imagino que el cielo del 71 debió haber sido una belleza comparado con lo que es ahorita. Entonces él nos dice que siempre aprovechaba pues para mirar. Me parece muy linda esa anécdota de que después de sus entrenos se dedicaba a mirar las estrellas. Bueno, eso era lo que les quería comentar de la memoria que me contó don Jaime. Bueno, y ya, bueno, después de esto, después de que se acabó la conferencia, fue Gabriel Jaimes que propuso, bueno, ¿y por qué no se crea el grupo de Cali? Y fue ahí donde se crea el grupo Cali. Inicialmente no tenía nombre, se llamó el grupo Cali, y por eso el señor Antonio Bernal y el señor Gabriel Jaime figuran como miembros fundadores de Antares. De hecho, ellos les dieron plaquita. Una pregunta ya. ¿Este Antonio Bernal es el mismo Antonio Bernal que está en España? Sí. Que es el podcast con... Sí, con con el Gaga. Gaga. Bueno, que pues él tiene acento paisa, entonces no conectados y era el mismo. Sí, él vino, sí, vinieron de Medellín. Él era del grupo Acapa y vinieron acá, pues acá y a poner la semillita de la astronomía. Interesante. Y es que todo está como interconectado. ¿Y se están contando? Pues, que figuran como Fundadores. de Antares. Y ya para el 87, pues que se constituyó legalmente como Asociación de Astrónomos Aficionados a la Astronomía Antares. Pero, antes de ese año, si se constituyera, tenían actividades regulares.
Inicialmente ellos se reunían en el Club San Fernando. O sea, imagínate que eso ya fue, 87 ya estaba tratado y ellos también ellos iban a presentar ahí. Pero la sede de las reuniones, como nos relataron, era normalmente el Club San Fernando. Las primeras reuniones las hicieron allí. Lo que pasa es que un día en Cali se me olvidó algo que es importantísimo. Después de esto, como ya, digamos, hicieron el primer contacto con gente de Cali, 2 meses después, como pudimos evidenciar, se hizo ya un evento así parecido al que se había hecho en Medellín, que donde habían traído a Patrick Moore. Acá ya lo hicieron en Yanaconas y también contó, pues, con participación masiva. De hecho, vino un padre, el padre Carreira, contó, pues, vinieron profesores del Observatorio Astronómico Nacional, y ya pues esto impulsa más pues el interés de la gente en Cali por la astronomía. Esta es una foto del año pasado con el señor Jaime Aparicio, Nauque, mi directora de tesis para los que apenas se están conectando. Este fue, bueno, ya vamos a saltar un poquito. El primer Congreso Iberoamericano de Astronomía se hizo en Cali. Sí, en el año de 1998, y de hecho porque, por varias cosas. Primero, porque el nivel académico que se tuvo en la programación fue muy alto, la participación, la organización que tuvo el evento fue de mucho nivel, y también por el apoyo que tuvo por parte del sector privado. Como se puede ver en la publicidad, tuvo patrocinio de muchas entidades, Comeo, Banco Occidente, la 14, Avianca, o sea, gozó, de hecho es el único evento que pude referenciar que gozó de tanto patrocinio y además fue hecho en el Hotel Intercontinental, o sea, fue por todo lo alto. Ah, bueno, aquí tenemos una foto. Aquí en el centro está el señor Jaime Aparicio y el señor Luis Fernando Céspedes. Y también, no sé si lo tengo por allí presente, pero no quiero que se me escape, el señor Luis Fernando Céspedes también fue con un papel importante en la historia de la educación de la astronomía en Cali, porque durante mucho tiempo promovió la construcción y participó en proyectos de construcción de un planetario, pero pues desafortunadamente no llegaron a materializarse. De hecho, en este congreso se presentó un proyecto para la construcción de un moderno planetario en las instalaciones de la Universidad del Valle, pero pues también se quedó sobre el papel. Ya pasamos a la Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali, que se creó en 1991, como ya previamente les comentaba, por el señor Giovanni Barantica. Aquí podemos ver al señor Giovanni Barantica, que en paz descanse, y a la profesora Luz Marina Duque. Aquí estaban en el quinto encuentro internacional de astronomía realizado en Medellín en el año 1994. Hay que resaltar que los miembros de los distintos grupos de Cali siempre participaron activamente de la programación de divulgación de astronomía que se hizo en Colombia, en las distintas ciudades que se hicieran, fuera Medellín, en Bogotá. Siempre se fueron a los encuentros de astronomía o a eventos relacionados con astronomía. Qué pena pasar por tan rápido por Atavi y por la escuela, porque pues me toca por cuestiones de tiempo. Ya al final, en la conclusión, me detendré a hablar de los aportes de los grupos. ¿Si me quedan 5 minutos? Pues sí, tienes. Ya, bueno, ya voy a terminar. La Escuela de Astronomía de Cali, como les decía, se creó en 1977. Aquí está la primera. 97. Sí, en 1997, ahí se puede ver la primera foto de los del grupo, el 10 de mayo del 97. Ahí pues voy a mencionarles aquí quién está. Aquí está Marino Guarín, Ángela, Carolina Lemos, Yolanda Polanco, Roque Malo, Álvaro Arreutén, Mari Ramírez, Oscar se llama el de atrás a la izquierda. Paula. Paula Andrés Sánchez. Sí, y bueno. Paula. Y Oscar, que era del mismo lugar. Sí, aquí te iría a mostrarles el logo de la Asociación de Astrónomos Aficionados. Siempre ha sido el mismo, no ha variado. Y aquí el de la escuela, sí,
desde 1997 hasta el 2012, pues tuvo este loguito y ahora en la actualidad desde el 2012 utiliza este otro logo. Bueno, y también pues con el Valle consideramos que también contribuyó a la divulgación de la astronomía, pues en sus instalaciones pues está el el observatorio cuenta con un telescopio para hacer observación astronómica, también hay dos telescopios para hacer observación segura del Sol, y pues hay una sala para conferencias y se han realizado muchas actividades de divulgación de astronomía y normalmente está abierto al público para que se pueda ir a hacer observación astronómica después de las 6 de la tarde. Y también ha participado pues en numerosos eventos de divulgación astronómica como eclipses, eclipses de sol, eclipses de luna, avistamientos de cometas. Y bueno, desde el año 2022, bueno, hay que hacer también una mención especial aquí, y es que desde que el observatorio fue, digamos, entregado a la dirección de los grupos de astronomía, especialmente a SAFI, pues tuvo un acercamiento mayor a los grupos. Primero con la dirección de Diego Castaño y en el presente pues con la dirección de Álvarez López. Y este último, desde el 2022, creó un semillero de astronomía para niños llamado Observatorio de Semillero de Astronomía OSA y cuenta con alrededor de unos 10 niños, si mal no recuerdo. Y bueno, como decía, el observatorio también ha sido la casa de ASAFI, principalmente de ASAFI y de la escuela. Y bueno, aquí también, antes de terminar, el papel de la divulgación de la astronomía de las universidades locales. Y aquí, pues, no quisimos como hacer una conclusión generalizadora y decir, pues, que en Cali no había astronomía formal, porque, pues, nuestra humilde opinión puede ser debatida aquí con ustedes, es que desde la Universidad del Valle y particularmente desde el programa de física, hay unas asignaturas que están relacionadas directamente con la astronomía, como es la cuántica, como es la gravitación, como es, eh, bueno, no recuerdo en ese momento las materias. De hecho, escuchaba en la conferencia hoy de que en muchos países del mundo no existe la carrera de astronomía. Realmente son físicos de formación que se vuelven astrónomos porque después se especializan en astrofísica o en cosmología. Entonces, digamos, de hecho, si tú miras el pensum de física de la Universidad del Valle comparado con el de astronomía de la Universidad de Antioquia, ves que comparten algunas materias que tienen que ver con la física y que son bases para la formación de un astrónomo. Entonces, por eso nos atrevemos a decir que desde la Universidad del Valle había un pequeño, así sea incipiente, poco de astronomía formal en la ciudad, y pues estaríamos abiertos a que nos digan que, qué bueno. Y bueno, y también hubo un programa muy lindo de la Universidad del Valle que también quedamos en deuda en un futuro por hacer la historia del multitaller, un programa hermosísimo donde se hacían equipos, laboratorios de ciencias, desde allí se mandaban laboratorios de ciencia para todas las regiones del país. O sea, la divulgación, eso también ya es divulgación de la ciencia. Y este proyecto fue liderado un buen tiempo por el profesor Efraín Solarte. De hecho, creo que el profesor Gustavo Alborea también estuvo relacionado con el multitaller y el profesor Alberto Benavides. Bueno, bueno, también algo que no puse allí y es el programa de divulgación científica de la Carpa de Meteal, que también se hace cada año en la universidad y que divulga la ciencia pues a todos los niños de los colegios de Cali que van por una semana a la Universidad del Valle a participar de los diferentes experimentos de las diferentes carreras de ciencias que se enseñan en la Universidad del Valle. Eso ya lo dije. Eso también ya lo dije. Bueno, y en el 2023 se crea también la licenciatura en, siempre se me olvida,
la licenciatura en física, que se creó en el 2011, en la nueva, perdón, en el 2021, desde la Facultad de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, que anteriormente se llamaba el IEP, se creó la licenciatura en física y ellos ofrecen como no cursos opcionales, sino en la formación de los licenciados, 2 materias de astronomía. Y el curso se llama Educación y Divulgación en Astronomía. Y pues existe 1 y 2. Y uno lo ven en el segundo semestre y el otro lo ven en el sexto. También en la escuela, en la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática se ha ofrecido durante un tiempo astronomía de posición, aunque creo que ya están llegando, como cambiaron de programa, ya en su nuevo programa no existe astronomía de posición, entonces va a dejar de ser dictada. Y bueno, las conclusiones, para terminar aquí. Bueno, qué pena tanto texto pero pues, no sabía cómo resumir, pero bueno. Bueno, nuestra conclusión es que los grupos durante más de 40 años han contribuido a la creación de, así sea una incipiente cultura científica entre los caleños. De hecho, en nuestro trabajo ponemos casos de personas que han sido directamente impactadas por la evolución de la astronomía, ya que sus doctorados y maestrías están directamente relacionadas con la astronomía y pues sus trabajos también. También de estos grupos han salido semilleros como Astroluca, que es un semillero de investigación en astroquímica y astrofísica, perdón, astroquímica y astrobiología. El de astrofísica viene después con Juan Carlos. Y pues consideramos que esto, ellos ya también desde Astroluca hicieron un artículo científico, están ya profesionalizando la astronomía, ya está pasando pues a un nivel formal. Pues que es como lo decimos aquí, no hemos alcanzado el nivel divulgativo de ciudades como Medellín o como Bogotá, que pueden llevar en el bus. Ha habido una divulgación acerca incipiente que ha impactado a un pequeño número de caleños. Y pues, digamos, también hay una pequeña tendencia, como les decía, a la profesionalización, ya sea con Astroluca, ya sea con trabajo de autodidactas de Andrés Arboleda, que también es un caso que mencionamos en el trabajo de grado, pues por los aportes que ha hecho Andrés Arboleda a la perdón, Andrés Arboleda ha contribuido mucho desde su práctica autodidacta, porque él es ingeniero mecánico, pero desde su práctica autodidacta 100% ha construido máquinas para, para la aluminización de espejos, para el pulimiento de espejos, para telescopios, es constructor del telescopio, es un referente no solo a nivel nacional, sino internacional. Entonces, pues, también en el campo de la astrofotografía, y ya les, digamos, con estos aportes ha pasado ya a un campo semiprofesional, lo mismo con Marino Guarín, pues que sabemos que es muy humilde, pero también en su formación autodidacta ha logrado ha logrado muchas cosas importantes, como las eclipses, ha sido profesor en diferentes universidades de Cali. Y bueno, ustedes ya conocen también los aportes de Marino. Y también, pues esperamos que la divulgación de Cali mejore con la construcción del planetario en el Parque San Fernando. El planetario. El parque tecnológico. Imaginario, no de innovación. Se llama Imaginario. Sí, es que en los predios del antiguo Club San Fernando, y es bonito ahí la historia porque El volver. el volver. En el Club San Fernando se reunían Antares, que es el primer grupo de astronomía, y en el Club San Fernando se está construyendo un moderno planetario de tercera generación. Realmente se está construyendo un parque tecnológico que va a tener 4 salas interactivas, si mal no estoy, y en una de esas salas va a quedar instalado el planetario. Entonces también confiamos
que con la instalación de este planetario se pueda divulgar más la astronomía en nuestra ciudad. Sí, y es lo primero que se están haciendo. De las primeras salas que están haciendo, es la primera sala que se encuentra en construcción. De hecho, si ustedes pasan por la calle Quinta, como dice la canción, y al frente del departamental ven ahí como un domo, ahí es donde va a quedar el planetario. Sí. Y bueno, pues eso era lo que les quería comentar. No sé